Muy buenos días, mis hermanas amadas. Que el Señor las bendiga. Me da mucho gusto poder estar con ustedes esta mañana y llevar a ustedes este taller, esta dinámica para aprender más de la palabra de Dios. Yo sé que cada una de ustedes ha estado meditando, orando, asistiendo a sus actividades en cada una de sus iglesias y les doy la más cordial bienvenida a este grupo de Sanidad para la Mujer. Doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar transmitiendo en este tiempo, que es un tiempo de edificación para cada una de nosotras, porque vamos a meditar en la palabra del Señor. Así que bienvenidas, si gustan empezar a saludarnos ahí para que salude a las que están ya aquí presentes. Nuestra hermana Alma Andrade, buenos días, bendiciones, que el Señor le abra esta mañana el entendimiento y el corazón para que la palabra de Dios pueda penetrar profundamente en nuestro ser. Buenos días, mi hermana. Y pues no sé, también si quieren, pueden compartir si me escuchan bien, si se ve todo bien, para poder arreglar si hay algo que no está bien. Hola, buenos días, Susan G, bendiciones. Espero que el Señor tenga palabra para ti esta mañana y para cada una de nuestras hermanas que esté aquí presentes en esta transmisión en vivo, y por supuesto después ustedes van a poder ver más adelante el video si no tienen oportunidad de verlo a las 10 de la mañana. Bendiciones, hermana Sandra Gómez, que Dios la bendiga. Zaida Giselle González, bendiciones. Que Dios nos hable esta mañana, ese es nuestro deseo. Hermana Jessie Johnson, bendiciones, mi hermana. Que Dios la bendiga y que Dios nos hable esta mañana con su gracia, con su misericordia, ¿verdad? Porque para eso nos ha traído el Señor, para poder hablar, para poder compartir la palabra del Señor. Y pues mi nombre es Loida Ruiz, soy la pastora de la Iglesia El Nazareno en Hotville, California. Es parte del Valle Imperial, estamos a 10, 12 minutos del centro. Estamos aquí sirviendo al Señor en la Iglesia del Nazareno, mi esposo y yo. Mi esposo es Onan Morales y una servidora, Loida Ruiz. Somos los pastores de la iglesia. Tenemos dos grupos, un grupo en inglés y un grupo en español. El grupo en inglés se reúne desde las 9:30 de la mañana hasta las 11, y el grupo en español se reúne desde las 11 hasta las 12:30, 1 de la mañana. Así que están todas bienvenidas. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes. El Señor ha estado usando este ministerio de sanidad para la mujer de una manera asombrosa. Hemos escuchado testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en la vida de las mujeres y también de los hombres que se atreven a escuchar estas pláticas, esos valientes guerreros que se atreven a escuchar lo que Dios está haciendo en el mover de las mujeres, ¿verdad? Hemos escuchado que Dios ha estado alcanzando a otros para el Señor, así que pues animemos, invitemos a otras, hagamos, compartamos los testimonios, compartamos los talleres. Toda esta semana vamos a estar escuchando talleres con temas importantes, así que va a ser interactivo, así que les voy a pedir que ustedes se pongan ahí las pilas para escribir algunas cosas en el chat y también todas podamos crecer en este día, en esta hora que vamos a dedicar al Señor. Me da mucho, mucho gusto poder estar con ustedes y pues vamos a comenzar. Son las 10 en punto, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija, que su Espíritu Santo nos traiga revelación, nos traiga palabra, nos traiga consuelo, nos traiga vida, porque la palabra de Dios es vida. Y dice que la palabra
de Dios dice que es profunda, ¿verdad? Que penetra lo más profundo de nuestro ser y pues eso es lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos toque, nos llegue, nos alcance. Y déjenme decirles que Dios a través de este estudio a mi vida personal ha hablado de una manera increíble y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por su palabra, porque es esa voz constante, fresca que el Señor está poniendo en nuestras vidas y para mí es un gozo, un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor y por cada una de ustedes que Dios nos hable y nos dé en el corazón lo que necesitamos para nuestras vidas. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, exaltamos y bendecimos tu nombre, Padre, porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestras vidas están escondidas en ti, Señor, y queremos, Padre Celestial, suplicarte que tú hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, a través del estudio de tu palabra y nos dé, Señor, eso que necesitamos, ese aliento, ese ánimo, esa fuerza, ese mensaje, Padre Celestial, que necesitamos para escuchar, Señor, en esta mañana, que nuestros oídos estén dispuestos. Quita, Señor, toda distracción en el nombre de Cristo Jesús, que podamos concentrarnos, Señor, al disponernos a meditar tu palabra, Padre eterno. Rechazamos, Señor, cualquier cosa que quiera entrometerse, Padre Celestial. Ponemos en tus manos la tecnología, Señor. Úsala, Padre, para que tu nombre sea exaltado y tu nombre sea glorificado, Padre bendito. Bendice a cada una de mis hermanas en esta mañana, Señor, que tu espíritu, que tu amor, que tu gracia esté con cada una de mis hermanas que están escuchando en este momento y durante el día, Señor, que tu bendición sea con ellas. Cualquier necesidad, Padre Celestial, te pido que tú seas el proveedor de mis hermanas, que ellas puedan abrir su corazón a ti y puedan, Padre Celestial, decir con su voz, con su corazón, lo que tienen que decir delante de ti, Padre. Dirige nuestras oraciones, dirige lo que necesitamos, lo que debemos pedir, Padre Celestial. Y ayúdanos, Padre bendito, para creer con todo nuestro corazón que tú proveerás para cada una de estas necesidades. Oramos por cada persona que está enferma en este momento, Padre Celestial, que tu espíritu se mueva, Padre bendito, te lo suplicamos en las vidas, en los cuerpos físicos de las personas que están enfermas, Padre Celestial. Tócalos en el nombre de Cristo Jesús y da sanidad y derrama sanidad, Señor, sobre tus hijas, sobre tus hijos, sobre aquella persona, Padre Celestial, que cumpla con un propósito, Padre bendito, que tu bendición sea con ellos. Padre, también te pedimos que tú bendigas a aquellos que están pasando por falta de trabajo, por falta de un ingreso económico, Señor. Trae, Padre Celestial, ese ingreso. Abre puertas, Señor. Da oportunidades de trabajo al que lo necesita. Te lo suplicamos, Padre bendito. Te pedimos que mis hermanos y hermanas puedan confiar en ti, Padre Celestial. Que escuchen tu voz, tu dirección, para que vayan con la persona correcta, al lugar correcto, a pedir ese trabajo que tú ya tienes listo para ellos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que se abran esas puertas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y gracias te doy por cada una de mis hermanas. Oramos y bendecimos tu nombre en ese maravilloso nombre que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues bendiciones. Vamos a entrar en directo aquí en la página, ¿verdad? Y vamos a ver lo que Dios está haciendo. Estoy al pendiente de sus mensajitos y les pido también que me ayuden ustedes para que podamos hacer esto de una manera interactiva. El tema que me tocó a mí el día de hoy es ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Es una pregunta difícil, pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. ¿Dónde podemos ver cómo actúa Dios?
lo podemos ver en su palabra, ¿verdad? Por eso estudiamos y analizamos y entramos a meditar en ella, porque ahí es en donde nosotros conocemos lo que Dios nuestro Señor está haciendo. Y vamos a tratar esta mañana de meternos, y yo te invito a que tú vengas conmigo y nos sumerjamos en la palabra del Señor para saber ¿qué palabra el Señor tiene para ti? ¿Qué palabra tiene el Señor para hablar a tu vida, para inspirar a tu vida, para soplar a tu vida? De modo que te impulse a hacer lo que Él quiere que tú hagas para sus propósitos, para lograr sus propósitos y su voluntad, que es para lo que estamos aquí, ¿verdad? Hoy estamos viviendo un tiempo complejo, un tiempo difícil, un tiempo muy, muy interesante y también muy desafiante en todos los sentidos, ¿verdad? La pandemia esta del COVID-19, ¿no? Aunque ya han habido COVID de otros números, pero este es el que nos ha pegado más fuerte, ¿verdad? Nos ha tomado a todos por sorpresa. Aunque ya la palabra de Dios lo ha anticipado, ¿verdad? Que iban a venir todas estas pandemias, todas estas plagas iban a venir. Ya la palabra del Señor lo había anticipado a través de sus siervos. Pero nos agarra desprevenidos, ¿verdad? Nos agarra por sorpresa, nos agarra en un tiempo en el que ya nuestra vida llevaba un curso y pues de pronto todo se detiene, de pronto todo se cierra y muchas de nosotras tenemos que reinventar las cosas que estábamos haciendo, reorientar nuestros esfuerzos y pues ha sido desafiante, ha sido un verdadero mover en el sentido de que pues todas nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas? ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Entonces, la pregunta que hoy nos hacemos y que todos queremos contestar es, ¿qué está haciendo Dios? Para unos, para muchos, seguramente hay una ausencia, hay un silencio, hay un abandono. No pueden encontrar a Dios en ninguna parte. Es más, muchos de ellos hasta confirman que sus sospechas, ¿verdad? De que Dios no está presente, que Dios no existe, ¿verdad? Que Dios no está haciendo nada. Desafortunadamente para muchos esta es la realidad. No pueden encontrar, están ciegos, no ven lo que Dios está haciendo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál ha sido ese mover de Dios a través de la historia, a través de los tiempos difíciles? Hoy vamos a meternos un poquito a este lugar. Dice la palabra del Señor que hay dos eventos, ¿verdad? Hay dos eventos que están recordándonos cómo Dios se mueve, ¿verdad? Cómo Dios actúa. Uno de estos eventos es la huida del pueblo de Israel de Egipto, la liberación de Dios del pueblo de Israel de la esclavitud, porque estaban bajo el dominio de los egipcios. Y el segundo evento que narra la Biblia es el retorno del exilio babilónico, porque ellos habían desobedecido a Dios y fueron derrotados y enviados al exilio a Babilonia. ¿Cómo Dios se movió ahí? Aunque hay muchos otros eventos en la Biblia, vamos a ver cómo Dios se movió ahí y qué es lo que Dios nos puede hablar en esta mañana y nos quiere decir a nosotras en esta mañana. En estos dos eventos vamos a ver qué hizo Dios, cómo se movió, cuál fue la dinámica que Dios utilizó para ayudar al pueblo de Israel. En primer lugar, en la huida de Egipto, para las que conocen la historia, pues ustedes ya van a irse dando cuenta más o menos cómo está la dinámica, pero para las que no la conocen, esta historia comienza en el libro de Génesis, que es donde se forma el pueblo de Israel, pero más al capítulo 46, donde ya está el pueblo de Israel caminando hacia Egipto porque hay hambruna, nos narra Génesis 46 cómo es que llegan a Egipto.
Jacob con sus 12 hijos y todas sus familias llegan a la tierra de Egipto y se establecen ahí. Se establecen en un convenio de paz, ¿verdad? Con el faraón, porque José, que es hijo de Jacob, había hecho muchas cosas buenas para el pueblo egipcio. Y entonces ellos llegan y se establecen ahí en paz. Se establecieron por 430 años. Estuvieron en Egipto. Y Dios liberó al pueblo de Israel y esa liberación está narrada en el libro de Éxodo. Tú puedes leer toda esa historia ahí en el libro de Éxodo, capítulo 12, está exactamente como Dios los liberó. El pueblo de Israel estaba siendo maltratado y siendo abusado y siendo esclavizado por los egipcios. Al principio, cuando ellos se establecen ahí en Egipto, ellos estaban en paz y más o menos las primeras generaciones viven en paz, con acuerdos de paz entre los hebreos y los egipcios. Y más adelante, cuando llega un faraón que no conoce a José, que no sabe la historia, cómo llegaron los hebreos a habitar las tierras egipcias, él empieza, ni siquiera tiene interés en saber quién es José, ni en saber cómo es que llegaron ahí los hebreos. Él simplemente empieza a tener como preocupación por el que los hebreos son personas que son prosperadas, son personas que crecen, es un pueblo que empezó a crecer y empezó a ser fuerte. Entonces este faraón los vio como una amenaza y los empezó a poner en una situación en donde les quería hacer entender que los que mandaban ahí eran los egipcios, ¿verdad? Y entonces les empieza a poner tareas difíciles, tareas más pesadas, y conforme pasa el tiempo, la historia nos cuenta que la esclavitud empezó a ser mucho más grande cada vez. El faraón trató de frenar el crecimiento del pueblo de Israel y lo que hizo fue primero mandar a las parteras, que las parteras mataran a los niños y que todo el que naciera varón lo mataran. Pero las parteras no hicieron caso, ¿verdad? Y entonces el faraón manda al ejército a matar a todos los niños, porque el pueblo de Israel estaba creciendo, era un pueblo fértil, era un pueblo fuerte, era un pueblo que creía el faraón que se podía convertir en una amenaza para su gobierno. Y así los maltrató por mucho tiempo. Entonces, la liberación del pueblo de Israel fue una de las manifestaciones más poderosas de la historia bíblica. Si no la has conocido, yo te invito a que la leas porque es una de las historias más maravillosas en la Biblia. Fue en donde Dios hizo uso de todo su poder para liberar al pueblo de Israel. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Es una referencia en donde cómo Dios se mueve en circunstancias sumamente difíciles. Y pues estamos pasando tiempos difíciles, ¿verdad? Queremos saber cómo Dios se mueve en tiempos difíciles. Entonces, ¿qué hizo Dios ahí? Dios actuó con mucho poder, pero también Dios actuó por el poder de la oración. En la liberación del pueblo de Israel de Egipto, Dios actuó por el poder de la oración de intercesión. ¿Qué hizo Dios? En primer lugar, Éxodo 3:7, si quieren ahí escribir en el chat, Éxodo 3:7, escriban en su chat, en el chat, para que otras mujeres puedan también buscar esta escritura. Éxodo 3:7 dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Éxodo 3:7 dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Qué hizo el Señor? Él vio. Pueden ahí escribir en el chat. Vio la aflicción. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Dice la Escritura que Él vio la aflicción de su pueblo.
En segundo lugar, ¿qué hizo el Señor? Pueden escribir ahí en el chat, Éxodo 3:7, es el mismo, Éxodo 3:7. La segunda cosa que él hizo fue que él oyó, dice, su clamor y conoció sus angustias. Él oyó su clamor y conoció sus angustias. Entonces ya vamos dos cosas que hizo el Señor. Vio y escuchó. Vio y escuchó. La tercera cosa que hizo el Señor está en Éxodo 3:8, ¿verdad? Dice, he descendido para librarlos, sacarlos y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. He descendido para librarlos, sacarlos y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, en tercer lugar, él actuó, ¿verdad? Él actuó, dice que descendió. ¿Ustedes se acuerdan cuando él venía con Abraham, con Jacob, con Isaac? Él venía en una forma de persona, ¿verdad? Como la escritura dice que en algunas de ellas se veían como ángeles, ¿verdad? Como seres de luz. Pero aquí en este pasaje dice que él descendió para librarlos, para sacarlos y llevarlos a la tierra que fluye con leche y miel. Y en esta ocasión él está usando su voz que era una voz como de estruendo, ¿verdad? Entonces, tres cosas que él hizo. Pónganlo ahí en el chat. Él vio, escuchó y actuó. Vio, escuchó y actuó. Él actuó para liberar a su pueblo y la manera que él actuó dice que él descendió y se escuchó su voz. La voz que más adelante vamos a hablar un poquito de cuál fue esa dinámica, ¿verdad? Entonces, estas tres cosas hizo el Señor. Todo este proceso se vuelve a repetir en los versículos 9 y 10, en donde dice, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y he visto su opresión. Por tanto, te enviaré al faraón para que los saques de Egipto. Entonces el Señor actuó de una manera increíble, ¿verdad? Todo este proceso del que estamos hablando, Dios utilizó una dinámica. Y esta dinámica es, en primer lugar, dice que ¿cómo los iba a sacar de la esclavitud? Bueno, en primer lugar, llama a su siervo Moisés. Él levanta al líder que les iba a sacar de la esclavitud. Y levanta a Moisés y lo hace a través de su voz, llamándolo, ¿verdad? Moisés, Moisés. Y Moisés tiene que venir a este diálogo con el Señor y Dios levanta a un gran siervo. Y yo estoy segura que muchos de ustedes han visto películas acerca de Moisés, ¿verdad? Que fue un gran líder y que pasó por muchas circunstancias difíciles y que llevó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, que fue un acto muy difícil, que tuvo que aguantar las críticas, las murmuraciones, la presión que el pueblo de Israel ejercía sobre Moisés, pero Dios levantó a un siervo fuerte, a un siervo que podía con esta tarea. La segunda cosa que Dios hizo fue que Dios endureció el corazón de Faraón. Primero llama a Moisés y después endurece el corazón del Faraón. Y esto es tremendo, porque esto lo hace Dios, dice la Escritura, en Éxodo 7:3. Si quieres escribir ahí en el chat, Éxodo 7:3. Él endureció, dice la Escritura, el corazón del Faraón. Y yo creo que muchos corazones en este tiempo de la pandemia, algo que Dios está haciendo es que Dios está endureciendo los corazones de algunas personas. ¿Por qué es importante saber esto, mis hermanas? Porque hay hombres y mujeres, como dije al principio, que no creen en Dios y que no creen en lo que Dios está haciendo. Sus corazones se envuelven en necedad, ¿verdad? Y se vuelven tropezadero para que la obra de Dios siga adelante o para que los propósitos de Dios en tu vida sigan adelante. Y esto hay que tenerlo en cuenta también cuando vemos lo que Dios está haciendo, ¿verdad? En tercer lugar, envió
12 plagas. Y ustedes saben, estas plagas fueron terribles, ¿verdad? Y ahí en Éxodo del 7 al 12, ustedes pueden ver que Dios envió a todas estas plagas. Entonces, ¿cuál fue esta dinámica que Dios utilizó en su actuar, ¿verdad? En su acción. Él llamó a Moisés, endureció el corazón del faraón y envió 12 plagas. Y más adelante la escritura dice que él, a través de actos poderosos como el de abrir el mar rojo, ¿verdad? Como el de alimentarlos durante el desierto, dice la escritura que ni su vestido ni su calzado expiraron, ¿verdad? Que siempre les duraron. Mientras ellos estuvieron en el desierto, el Señor estuvo ahí proveyendo para cada uno de ellos de una manera espectacular. Dice la escritura que una nube les servía de sombra durante el día y una llama de fuego les acompañaba como lumbrera para estar alumbrando ahí su campamento. Cosas que increíbles pasaron. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, dice la escritura, que Él descendió para liberar al pueblo de Israel. Tanto los egipcios como el pueblo de Israel no entendían muy bien lo que Dios estaba haciendo, pero Él estaba actuando anticipadamente porque escuchó el clamor del pueblo, vio que estaban siendo maltratados y actuó con compasión con la liberación del pueblo de Israel. Él escuchó la oración de las mujeres que estaban intercediendo. Dice la escritura que este clamor llegaba hasta los oídos de la presencia de Dios porque había mujeres y hombres, y pongo en primer lugar a las mujeres, porque eran las mujeres las que estaban clamando al Señor porque Él viniera a liberarlos de esta situación. Él puso en el corazón de estas mujeres ese clamor, ese llanto para poder interceder por el pueblo de Israel. Entonces, imagínense qué interesante lo que Dios hace, ¿verdad? Cómo Dios se mueve, qué dinámicas Él utiliza. Y vamos a ver más adelante cómo esto nos toca a nosotras el día de hoy. Vamos a ver el segundo evento. El segundo evento es el retorno del exilio babilónico del pueblo de Israel. Aquí, en este relato, vamos a explorar lo que Dios hace en la historia bíblica, que se encuentra en el libro de Esdras, Nehemías y también en Jeremías, en Ageo y en Zacarías. Ahí está la historia del exilio babilónico. Si lo quieres ver así bien, si quieren escribir en el chat, Jeremías 52, del 12 al 30, escriban ahí Jeremías 52, del 12 al 30. Escriban ahí en el chat, por favor, esa cita. Jeremías 52, de los versículos 12 al 30. Ahí está cómo el pueblo de Israel fue llevado al exilio. Aquí los sucesos son diferentes, porque no es el pueblo que está clamando por las dificultades de la vida, sino que es Dios el que está clamando por el pueblo para que regresen a Él. Dios está clamando por el pueblo para que regresen a Él. Dios está haciendo algo poderoso para que su pueblo voltee otra vez a ver a su Señor. Él actuó por la necesidad del pueblo, que el pueblo estaba necio y su corazón se había alejado de Dios. ¿Qué hace en esta ocasión el Señor? En primer lugar, Dios toca el corazón de Ciro, el rey de los persas. Fíjense qué increíble es Dios, ¿no? En el evento anterior, Él hace que el corazón del rey pagano, del rey gentil, se endurezca. Pero en esta abre el corazón, ¿verdad? Del rey de los persas, que es un rey también pagano, un rey gentil. Y este rey dice que él ha logrado todas sus batallas porque Dios se las ha dado. Y él es el primero que envía a Zorobabel, al gobernador del pueblo de Israel en ese momento, y lo envía de regreso a Jerusalén junto con los levitas para que construyan el templo.
Ciro manda a Zorobabel con la tribu de Leví, que eran los encargados de atender el templo. Los invita, ¿para qué? Para que vayan y construyan el templo. Y ahí es algo tremendo, ¿verdad? Quiero que me escriban ahí en el chat. A ver, yo creo que sí me están poniendo atención. Así que Jeremías 52, 12 al 30, para que las personas puedan ver allí la escritura, ¿verdad? Donde está el relato del exilio babilónico. Entonces, otra cosa que Dios hace. Dios habla a través del profeta Ageo y le da el mensaje al pueblo de Israel, porque ¿saben qué hace el pueblo de Israel? Está tan necio, está tan alejado de Dios, que el Ciro, un rey extranjero, un rey que no es parte del pueblo de Israel, les dice, vayan y construyan el templo. ¿Y qué creen ustedes que hace el pueblo de Israel? El gobernador y todos los levitas que iban con él. Gracias, hermana Almita, gracias por subir la cita. ¿Qué creen que hace el gobernador Zorobabel y los levitas? En lugar de construir el templo, que fue la tarea que les dio Ciro, lo que hacen es que empiezan a construir sus propias casas. Entonces Dios levanta al profeta Ageo y dice, ve y dales un mensaje a mi pueblo. Y diles, no es tiempo para vosotros. Fíjense lo que está diciendo el Señor. No es tiempo para vosotros. Ageo 1, del 3 al 7. Alguien por ahí pueda escribirlo. Ageo 1, del 3 al 7. No es tiempo para vosotros, sino es tiempo de edificar la casa, para poner en ella mi voluntad y ser glorificado. Qué importante es esto, ¿verdad? No es tiempo para vosotros. A lo mejor algunos de nosotros, el Señor nos está mandando este mensaje. No es tiempo para ti, es tiempo para que edifiques, para que levantes mi casa, para que mi nombre sea glorificado. Ese fue el segundo acto de Dios. Dios toca el corazón de Ciro para que envíe a Zorobabel y a los levitas a construir el templo. Dios levanta a Ageo, ¿verdad? Acuérdense que aquí no hay clamor del pueblo, aquí es Dios tratando de que el pueblo vuelva a él. Entonces levanta a Ageo y le dice, dile a mi gente, dile a los israelitas, no es tiempo para ustedes, es tiempo de edificar mi casa. El tercer acto que Dios hace es que Él envía a Esdras y a Nehemías. Y ustedes pueden leer ahí la historia de Esdras y de Nehemías. A Esdras lo envía para enseñar la palabra, porque él pone en su corazón, Esdras pone en su corazón inquirir, dice la palabra, inquirir en la ley. Esta palabra inquirir tiene que ver con profundizar, meditar, aprender, estudiar la palabra. Porque Esdras, dice, había preparado su corazón, Esdras 7:10, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, sus estatutos, sus decretos, para cumplirla y enseñarla. Dios levanta a Esdras para enseñar la palabra de Dios. 70 años habían pasado, acuérdense, en la cautividad, que no se adoraba en el templo, que no se adoraba en Jerusalén. 70 años con una ausencia total de Dios. La cuarta cosa que Dios hace, ¿verdad? Es que Dios despierta a Nehemías, a el líder. Lo envía a reconstruir la casa, la ciudad. Lo envía a reconstruir la ciudad. Y le dice que va a construir la ciudad y a reactivar la economía, pero no en base a el potencial humano, sino que Dios es el que iba a hacer este trabajo. En Nehemías, él dice, con una mano van a trabajar construyendo la pared y con la otra mano proclamando la palabra del Señor. Él dijo, el que va a reconstruir la economía de Jerusalén va a ser Dios. Dios es el que va a reconstruir, reactivar y prosperar a su pueblo. Y construyen la ciudad y construyen también la economía.
Aquí en este momento el profeta que habla es Zacarías 9:12. Si quieren poner ese pasaje ahí en el chat también, las hermanas que están listas ahí acuérdense que es un taller y aquí estamos aprendiendo todas, ¿verdad? Entonces escríbanme por favor ahí, Zacarías 9:12 en el chat, por favor. Zacarías 9:12. Dice Zacarías, el profeta Zacarías le dice al pueblo de Israel, regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo, dice la palabra del Señor, prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Hoy mismo, dice la palabra del Señor, prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Y los salvará, dice, en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuanta es su bondad y cuanta es su hermosura, el trigo, dice, alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Esto quiere decir que iba a haber prosperidad en el pueblo de Israel, porque Dios los había regresado al lugar en donde ellos podían hablar y contemplar la palabra del Señor y aprender de la palabra del Señor, que es algo de lo que ellos se habían olvidado. Entonces, ¿qué cosas hizo Dios aquí, mis hermanas? Él toca el corazón del rey extranjero, Ciro, el rey de los persas. Él habla a través de sus profetas. Él utiliza a Jeremías, a Zacarías y a Ageo para poderle hablar al pueblo de Israel. Él envía a sus siervos, a Esdras y a Nehemías. A Esdras para estudiar la palabra y a Nehemías para construir las murallas de la ciudad. Entonces ellos tenían que construir con una mano, construían la pared y con la otra mano construían lo que la palabra de Dios les tenía que decir. La estaban reaprendiendo, la estaban memorizando. Y si ustedes leen Nehemías, se van a dar cuenta que Nehemías estaba pasando por muchas circunstancias, muchas dificultades, como en todo, cuando Dios nos pone como líderes, ¿verdad? Dios nos da muchas victorias, pero también nos da muchas dificultades. Pasamos por muchas dificultades. Y el Señor le habla a través del profeta Zacarías y le da esta promesa, ¿verdad? Dice, hoy mismo te prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Y esto es increíble porque eso es muy, muy cierto. Yo lo he comprobado porque desde que el Señor me llamó han habido muchas dificultades, sí, pero también han habido muchas victorias. Y las victorias son más, mis hermanas. Cuando le servimos al Señor, las victorias son más. Entonces, Dios actúa de muchas maneras. Él está presente en cada situación. La Escritura dice que Él está presente. Así que si tú no puedes ver a Dios en este momento, yo le pido al Señor que abra tus ojos espirituales y que te permita ver lo que Él está haciendo. Porque Él se está moviendo poderosamente en medio de esta pandemia. Yo lo creo por lo que dice su palabra. Dios actúa en medio de su pueblo. Dios es un Dios que desciende para liberar, para salvar, para ayudar. Ese es nuestro Dios. Amén. Dicen amén, hermanos. Ahí pongan en el chat amén y pongan las manitas, ¿verdad? Levantadas, porque Dios actúa. Y yo quiero decirte en esta mañana que cuando nosotros no estamos viendo las bendiciones de Dios es porque algo está pasando. No estamos en sintonía con el Señor. Necesitamos pedirle, Señor, muéstrame cómo tú te estás moviendo. Dios actúa de muchas maneras. Él está presente en cada dificultad porque Él es el Salvador del mundo. Fue al rescate de su pueblo que estaba clamando, que estaba siendo esclavizado, pero también fue al rescate del pueblo que se había olvidado de Él.
también fue por ellos. Y si alguna de nosotros nos estábamos olvidando de lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas, el Señor es el que está obrando y está actuando para que tú te regreses, para que tú vuelvas a Él, para que tú tomes estas promesas en tus manos y que tú creas que por cada dificultad el Señor te va a dar doble bendición para tu vida. En esta pandemia, Dios está rompiendo con todos las zonas de seguridad, ya sea que en el área emocional, ya sea que en el área social o en el área espiritual o en el área económica, Dios las está rompiendo, ¿verdad? Porque de alguna manera Él quiere crear algo nuevo. Es un Dios creador, es un Dios que va a liberar, es un Dios que va a hacer cosas nuevas. Él quiere que tú entiendas que Él es tu proveedor. Ni la economía, ni la salud, ni lo inteligente que seas, Él es tu proveedor y tienes que confiar en Él. Hoy los templos están cerrados, pero ha habido una explosión de la palabra a través de las redes sociales. Yo me he maravillado de ver cómo el Señor se está moviendo en diferentes maneras. Y muchos templos fueron cerrados, pero la iglesia salió. La iglesia no está cerrada. La iglesia está activa, brillando, cada uno en su lugar. Dios está moviendo y sigue haciendo milagros portentosos. He escuchado muchos milagros de hombres y mujeres, cómo Dios los ha sacado de esta enfermedad tan terrible, ¿verdad? He visto testimonios de ángeles llegando a dejar provisiones y comida a hogares que ya no tenían nada que comer para el siguiente día. He escuchado testimonios de cómo iglesias en donde pues ahora no hay ofrendas, no hay diezmos, pero que Dios no ha dejado de proveer para las necesidades de sus siervos, de los pastores, de las iglesias. He visto cómo el Señor se ha estado moviendo con sanidad, cómo el Señor se ha estado moviendo, sacando gente de la cárcel, sacando gente de situaciones de migración difíciles. A pesar de que todo está cerrado, el Señor se está moviendo con poder. Dios sigue haciendo milagros en su pueblo. Dios sigue sacando y liberando esclavos. Dios sigue regresando a gente hacia su presencia, hacia su morada, otra vez para que nos movamos en la dirección correcta. Pero mis hermanas, también Dios está endureciendo corazones. También Dios está moviendo aquellos corazones que son tercos, que son necios de corazón, que están entorpeciendo las iniciativas del gobierno, las iniciativas de la iglesia, criticando a la iglesia. Hay gente oportunista aprovechándose de la situación. Su corazón es duro. ¿Por qué? Porque hay necedad, porque hay pecado. ¿Por qué? Porque no quieren ver lo que Dios está haciendo. No quieren ponerse del lado de Dios. Pero lo más importante en esta mañana es saber qué es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Quieres ser parte del problema o quieres ser la solución? Dime ahí en el chat, ¿qué quieres ser tú? ¿Parte del problema o parte de la solución? ¿Quieres ser un vaso que Dios utilice para su gloria o quieres ser un vaso que Dios avergüence? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres tú, mi hermana? ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? Dios está levantando a hombres y a mujeres que quieran ponerse en la brecha. Dios no quiere a hombres y mujeres que nada más estén con un lamento sin fuerzas porque no confían en el Señor. Dios quiere hombres que estén con un lamento, pero que confíen con el Señor. Está levantando el Señor a líderes como Moisés y Nehemías. Dios está preparando. Decía por ahí alguien que en la pandemia pasada, ¿verdad? Se escribieron algunas obras que son uno de los íconos clásicos, ¿verdad? De la literatura. Y en las pandemias también se han graduado personas de sus estudios. En las pandemias también Dios ha hablado al corazón de hombres y mujeres y les está invitando a que se preparen, a que se levanten en victoria para que Dios pueda hacer
con ellos cumplir sus propósitos. Dios quiere más personas como Moisés que estén dispuestos a escuchar esa voz, que por muy dura que sea, por muy fuerte que sea, porque acuérdense que cuando hablaba el pueblo de Israel temblaba de miedo y se escondía. Y decía, no, Moisés, que ya no nos hable el Señor, que nos hable, que tú ve y habla con el Señor, porque la voz de Dios es fuerte y es poderosa y te quebranta, y Él, así como te humilla, así también te levanta. Dios quiere hombres y mujeres listos para liderar el pueblo de Dios, listos para liderar en lugares, en situaciones específicas en donde se puedan tomar decisiones, en donde se puedan cambiar situaciones. También Dios quiere que se levanten maestros de la palabra, hombres y mujeres que estén dispuestos a meterse en la palabra y estudiar la palabra y enseñar la palabra. Muchos de nosotros nada más nos gusta escuchar predicaciones que nos hablen bonito y que nos levanten el ánimo, pero tenemos que meternos a esas prédicas, a esas enseñanzas en donde se está enseñando la palabra de Dios, porque si no aprendemos lo que está en la palabra, vamos a ser manipulados, vamos a ser llevados como las hojas que por todos lados andan rodando. Porque necesitamos fundamentos, mis hermanas. Necesitamos meternos al estudio de la palabra. Son cansados, sí. Muchas veces son largos, sí. Pero es mejor poner atención y escuchar a una enseñanza que se nos va a quedar en el corazón que algo que nada más nos va a levantar el espíritu. Y ay, sí, vamos a quedar muy cómodas y muy, muy bendecidas, pero nada se va a quedar en nuestro corazón como fundamento. Necesitamos estudiar la palabra así como Esdras, para inquirir en sus estatutos, en sus decretos, en sus mandatos y para ponerlos en práctica, que es algo muy, muy importante. También Dios está levantando a hombres y mujeres como profetas, ¿verdad? Como Jeremías, como Ageo, como Zacarías. Hay personas que tienen que hablarnos, ¿verdad? De una manera en donde traigan el mensaje de la palabra del Señor. Dios está levantando a esos hombres y mujeres que vienen y nos dicen, el Señor me ha dicho lo que tiene para ti, pero tienes que creerle al Señor. Que vienen y nos dicen, el Señor me ha dicho que necesitas ponerle ganas, que necesitas hacer lo que el Señor te está enviando. Muchos de nosotros no nos gustan esas palabras de reprensión, ¿verdad? Nos gusta que nos apapachen. Pero cuando alguien viene y nos dice, hermana, el Señor dice que te ponga las pilas porque es tiempo para trabajar, híjoles, ahí como que nos sentimos, ahí como que decimos, ay, no, así no me habla el Señor. Dios no tiene consentidos, mis hermanas. Es muy feo, pero yo tengo que decirles que Dios no tiene hijas consentidas. Dios no está apapachando ni está consintiendo a nadie, ¿verdad? Como dicen en inglés, no está haciendo spoiling a nadie. El Señor no tiene hijos consentidos, hijos predilectos. El Señor nos ve a todos por igual y sus promesas son para todos nosotros, pero también las responsabilidades son también para todos nosotros. Dios está levantando a intercesoras como las mujeres del pueblo de Israel. Si el Señor te está dando un llanto, si el Señor te está dando una tristeza por todo lo que ves, si el Señor te está conmoviendo tu corazón y cada vez que escuchas que alguien murió y cada vez que escuchas que alguien ya cayó en la enfermedad, el Señor te está dando un llanto, un lamento, ponte a orar, porque el Señor está levantando intercesoras que se pongan a clamar por el pueblo de Dios. Una de las cosas que como iglesia tenemos que hacer es clamar y clamar y clamar para que Dios escuche nuestra oración. Es nuestra tarea. No puede ser posible que estemos viendo que nuestros hijos se estén perdiendo en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en las relaciones inapropiadas y nosotras no estemos haciendo nada. Necesitamos ponernos a clamar, hermanas. Necesitamos caminar por nuestras casas y orar en las camas de nuestros hijos. Necesitamos nosotras levantarnos y clamar al Señor porque los quite
liberte de las garras del enemigo. Es un clamor que nosotros necesitamos estar haciendo constantemente por nuestros hijos. No una vez, mis hermanas, sino necesitamos ser guerreras de oración. Constantemente necesitamos estar trayendo al Señor la vida de los hombres y de las mujeres a los que decimos que amamos. Porque si no lo hacemos por los que lo amamos, ¿cómo lo vamos a hacer por el que no amamos, no vemos, ni sabemos qué está pasando con su vida? Necesitamos hombres y mujeres intercesoras. Y yo sé que Dios está levantándome. Me encanta escuchar esas oraciones que escucho ahí en el Facebook de mis hermanas del centro de Mujeres de Impacto, porque me impacta cómo están orando a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche. Están orando las hermanas todos los días, y el clamor es todos los días. Necesitamos hombres y mujeres así, que estemos orando al Señor todos los días, porque el enemigo anda como león rugiente, para que Dios escuche nuestro clamor. Queremos que Dios nos escuche, pero hablamos quedito, hablamos tímido, hablamos allá de vez en cuando. Necesitamos hacerlo constantemente. ¿A qué te está llamando el Señor, mi hermana? ¿A qué te está llamando el Señor en esta mañana? ¿A que enseñes su palabra? ¿A que intercedas por el pueblo que está sufriendo? ¿A que construyas un ministerio? Se están levantando ministerios poderosos aquí en el valle. Y yo sé que el Señor necesita hombres, guerreros y mujeres que estén orando e intercediendo porque Dios bendiga esos ministerios y porque Dios los prospere. Que estén con una mano sirviendo al necesitado, pero que con la otra también estén buscando y proclamando la palabra del Señor. Dios se está moviendo, mis hermanas. Dios no está quieto, Dios no está ausente. Dios se está moviendo de una manera poderosa. Eso es lo que Dios está haciendo. Y quiero dejarles en su corazón este pasaje de Zacarías 9:12. Regresen al refugio. Regresen al Señor. El Salmo 18 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Volvamos al refugio, hermanas. El refugio no está en nuestra pareja, no está en nuestro pastor o nuestra pastora, no está en mi mejor amiga, no está en mis hijos. El refugio está en el Señor. Volvamos al Señor, busquemos ese refugio. Él es nuestra fortaleza, en Él voy a confiar. El pueblo de Israel buscó a Dios y Él los liberó y los sacó de Egipto. El pueblo de Israel se olvidó de Dios, pero Dios fue y buscó al pueblo hasta donde el pueblo se había ido a Babilonia. Salmo 18 es un salmo hermoso que podemos orar todas las mañanas y que podemos recitar y decirle, Señor, te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío y mi libertador. Ustedes, dice Zacarías, prisioneros, dice, que tienen esperanza. Hoy mismo te prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Zacarías 9:2 es un pasaje para el pueblo de Israel cuando estaba regresando del exilio en Babilonia. Esa es una palabra para aquel que regresa a las cosas de Dios. Es una palabra para aquel que regresa a hacer la voluntad de Dios. Te prometo, dice el Señor, que te voy a dar 2 bendiciones por cada dificultad. Te voy a dar 2 bendiciones, porque las dificultades, mis hermanos, son menores. Las victorias son lo que es más, porque Él ha ganado la victoria por ti. Su victoria es mucho más grande que cualquier cosa que pueda entreponerse en tu camino.
Dios te ha dado la victoria. Eres una mujer victoriosa. Anótalo ahí en el chat. Soy una mujer victoriosa. O anótalo ahí en un papelito en tu casa. Soy una mujer victoriosa. Y el Señor me ha prometido que por cada dificultad Él me va a dar doble bendición. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él es un Dios de promesas y Él es un Dios de pactos y Él es un Dios que no miente. Él se está moviendo poderosamente en nuestra vida y en nuestro ministerio el día de hoy. Así que mi hermana, yo te invito a que si no estás viendo lo que Dios está haciendo, pídele al Señor en este momento que abra tus ojos para que puedas ver. Y si no has visto lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento, yo te invito a que tú vengas al Señor y le digas, Señor, yo quiero que tú vuelvas a ser mi refugio. Yo quiero confiar en ti. Y en medio de esta pandemia, no seas de los que vean más lo malo que lo bueno, sino que seas de las personas que vean lo que Dios está haciendo. Que Él abra tus ojos para que veas lo poderoso, lo maravilloso que es el Señor y demos todas gloria a su nombre. Bendito sea el nombre de Dios por todo lo que Él está haciendo. Creamos, hermanas, que lo que Él está haciendo es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Alguna vez alguien me decía, es que el enemigo anda como león rugiente. Sí, eso es cierto. Pero nosotras no fuimos llamados a ver lo que hace el enemigo. Nosotras fuimos llamadas a ver lo que hace Dios. Porque cuando vemos, como dice el salmista, ¿a dónde iré? ¿A dónde miraré? Miraré a Jehová, porque de Él viene mi ayuda. ¿Dónde podemos nosotros mirar mejor y tener una mejor perspectiva de lo que está haciendo? Cuando buscamos cómo Dios se está moviendo en medio de tu vida y en medio del pueblo de Israel. Así que mis hermanas, esta es la palabra de Dios para nosotras hoy, en esta mañana. Espero que haya sido de bendición para ustedes y que juntas podamos seguir estudiando cómo Dios se está moviendo en medio de esta pandemia. Mis siguientes hermanas que van a venir los siguientes días traen un mensaje poderoso que Dios va a usar para tu vida. Y en medio de todo esto, busca y sigue la dirección de Dios para que Él haga su voluntad en tu vida. Acuérdate que su voluntad es perfecta, su voluntad es mejor que cualquier otra cosa. Y yo voy a orar por ti en esta mañana. Vi algunas peticiones de oración en el chat y vamos a dar gracias a Dios porque Él nos permite orar, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y estando orando en los chats por unas por otras, cada vez que yo veo una petición, yo oro en ese momento y le pido al Señor que esté con esa persona que está pasando por aflicción. Y te invito a que hagas lo mismo, ¿verdad? Que no lo dejes para después, porque después se nos olvida. En cuanto ves la petición, ora al Señor y eleva a esa persona al Padre, porque Dios es el que hace las cosas. Nosotros solo somos instrumentos, vasos, algunos vasos útiles, pero también dice la Escritura que algunos vasos para vergüenza. Y está en ti saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que tú quieres que Dios haga en tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por este tiempo que nos has dado. Bendigo a cada una de mis hermanas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú seas con ellas, que tú seas con sus vidas, les ayudes y les ministres en todo lo que ellas necesiten en este momento. Oramos por esta petición, Señor, de Alejandro. Pedimos que tu bendición y tu gracia sea con él en donde quiera que esté, Señor, y cualquiera que sea su problema. Oramos, Padre eterno, que tú proveas, que tú seas, Señor, ahí el que se mueva y que tu nombre sea glorificado en todo momento. Padre Celestial, oro por cada una de estas hermosas mujeres, madres, hijas, esposas, que tú las dirijas, que tú las bendigas, que tú seas, Señor, el que cumpla tus propósitos en cada una de sus vidas. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que tú me das, por este privilegio que tú me das, y te bendigo a ti, Señor, porque eres digno de recibir toda honra, toda gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios las bendiga, mis hermanas. Nos vemos pronto en la tarde. La prédica no se la pierdan a las 6 de la tarde y mañana a las 10 de la mañana,
otro taller aquí en esta comunidad de sanidad para la mujer. Compartan la página, compartan los talleres, las prédicas, y Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Que Dios me las bendiga mucho.